importa dónde trates de esconderte. El verdadero miedo siempre va a encontrarte cuando menos te lo imagines. Esta serie de relatos te transportará a esos terrores primarios y despertar tus instintos de supervivencia. Apaga las luces, cierra los ojos y déjate devorar por el exquisito vacío. Hola a todos. Tengo una historia que contar de cuando era un niño pequeño. Diría que esto ocurrió alrededor de 2006 o 2008. No le he contado a mucha gente sobre esto porque es absolutamente una locura, pero sucedió. Así que aquí va. Mi mamá y yo fuimos a acampar en los bosques del norte de Wisconsin. Cuando llegamos al campamento, éramos las únicas personas allí, lo cual fue extraño por sí mismo. Todo fue medio normal, hasta que nuestra tienda se llenó hasta el tope de arañas y terminamos durmiendo en el auto. Eran alrededor de las 2 o 3 de la mañana y estaba completamente despierto porque me sentí inquieto y casi paranoico. Alguien estaba en el bosque. Miré por la ventana trasera izquierda cuando vi un gran portal abierto. No podía creer lo que veía, así que me pellizqué y abofeteé para asegurarme de que no estaba soñando. Definitivamente no lo estaba. Podía sentir el dolor de mis pellizcos, mientras observaba que el portal se hacía más grande y más ancho. Alrededor de 2 a 2 metros y medio de altura. Era verde azulado, casi como Rick y Morty, irónicamente. Inmediatamente después de esto desperté a mi madre para ver si ella también podía ver lo que yo estaba observando. Ella lo hizo y se asustó un poco y dijo: «No te muevas y quédate callado». Vi una figura humanoide salir con una linterna. Miró a su alrededor y luego hizo un gesto a los demás para que salieran. Yo diría que salieron entre 5 y 6 personas, casi con una especie de ropa menonita Amish. Todos tenían linterna, se reunieron alrededor del otro y parecían hablar. Luego, uno por uno, entraron en el bosque en una sola fila. El primer hombre en salir del portal fue el que regresó y entró al portal. Después de que entró, el portal se cerró y vimos a los humanoides caminar hacia el bosque hasta que ya no pudimos observar más la luz de sus linternas. Mi mamá inmediatamente encendió el auto y nos fuimos en completo silencio en todo el viaje de regreso a casa en Illinois. Desde entonces, tanto mi madre como yo somos unos ávidos creyentes de lo paranormal y los extraterrestres. Me he preguntado si alguien ha visto algo como esto antes o lo ha experimentado, porque sé que esto suena absolutamente loco, pero juro que sucedió. Esto nos sucedió a mí y a mi entonces compañero de cuarto hace unos años en algún lugar en septiembre u octubre de 2019. Estábamos relajándonos en el sofá y escuchando la lluvia afuera cuando en un momento comenzamos a hablar sobre cómo la lluvia sonaba como el mar y cómo nos imaginábamos un faro en una orilla de la calle en medio del viento. Sé que esto suena como si estuviéramos drogados, pero no lo estábamos en absoluto. Estábamos completamente sobrios. Poco a poco, la conversación entre mi amigo y yo comenzó a cambiar a una visualización, o tal vez una hipnosis. No me queda claro cómo esta conversación normal sobre un faro se convirtió en la visión compartida o un sueño, pero en un momento ambos estábamos allí, en el faro. Los dos vimos a un hombre allí, vestido con un impermeable amarillo. Tenía una cara arrugada y una barba gris.
pero su característica más notable eran sus ojos. En realidad, la falta de ellos. En lugar donde se suponía que debían estar sus ojos, habían 2 agujeros negros, como si hubieran sido arrancados y solo quedara algo de piel negra podrida. Ambos sentimos esta intensa necesidad de correr, así que huimos del faro hacia el bosque mientras él nos perseguía. No estoy seguro de cómo nos despertamos, de esta hipnosis o sueño, visión, alucinación o lo que fuera, pero recuerdo haberme dado cuenta de que esto era malo y necesitábamos despertar. Así que se lo dije a mi compañero de cuarto en el sueño. Después de regresar a mi cuerpo, lo desperté, suavemente, y discutimos lo que sucedió. Estaba completamente asustado al igual que yo. Él se encontraba agradecido de haberlo despertado. Ambos recuperamos el aliento y cuando finalmente procesamos un poco lo que había sucedido, verificamos la hora. Cuando entramos en este estado, eran alrededor de la medianoche, pero cuando nos despertamos, eran las 3 de la mañana. Parecía que solo habíamos estado atrapados en ese sueño durante 15 minutos. Al día siguiente, ambos dibujamos por separado al hombre que vimos, porque éramos estudiantes de ilustración en ese momento. Sin haber discutido antes cómo era, cómo se veía, dibujamos exactamente al mismo hombre. Habíamos coloreado el espacio oscuro a su alrededor y también le habíamos dado exactamente el mismo nombre, de Weirman. Mi pregunta es, ¿qué fue esto? Un usuario de Reddit en otro post sugirió que cambiamos las realidades, pero no estoy seguro. El envenenamiento por dióxido de carbono no tiene sentido, ya que duró 3 horas y luego nunca volvió a suceder. Tal vez fue un estado de hipnosis en el que entramos a través de la lluvia. Folie à deux, que es un término francés que significa locura compartida por 2, o tal vez fue algo sobrenatural. Si es así, alguien reconoce una figura con un faro, o un sujeto con un impermeable amarillo sin ojos, o el nombre Weirman, es decir, en holandés significa pronosticador del tiempo o meteorólogo. En alemán sonaría como la palabra soldado. O tal vez se trata de algo completamente diferente. Compartiré las 2 ilustraciones separadas que mi amigo y yo hicimos. Espero que alguien nos reconozca. Todavía estamos un poco asustados hasta el día de hoy. Esto sucedió hace aproximadamente 1 año durante el verano. Algo que debes tener en cuenta es que la casa en la que había vivido tenía un acre de tierra que la rodeaba. Estaba cerca de las tierras de cultivo. Me había despertado alrededor de las 8 de la mañana en el sofá de la sala, después de haberme quedado dormido al ver una película la noche anterior. Igualmente mi madre y mi hermana se durmieron en el sofá de al lado. Había planeado ver esta película después. Fui a desayunar. Me había sentado al final de la mesa del comedor. Era la silla más cercana a la cocina. Tenga en cuenta que si me recostaba en mi silla, podía ver hacia el lado más lejano de la cocina, donde estaba la puerta que conducía a la salida. Tenía esta enorme ventana justo al lado de la puerta. Entonces, pongo la película y empiezo a desayunar, mientras mi perro trotaba hacia mí y se sentaba a mi lado. Creo que tenía unos 45 minutos viendo la película, cuando mi mascota cambió su lugar. Ahora estaba sentada justo en el pasillo que conducía a la cocina, mirando quién sabe qué. Sentí que algo se movía en esa dirección, pero realmente no pensé nada más. Si fuera serio, haría que mi perrita estuviera ladrando como loca y haciendo un escándalo infernal. Pasan unos 10 o 20 minutos y miro a mi mascota. Me doy cuenta de que todavía está mirando algo. Esta vez estoy seguro que escuché arrastrar los pies y alguien rascó algo en la cocina. Grité el nombre de mi mascota, pero ella simplemente no se movía. Así que cuando me acerqué, seguí su rastro de visión y noté que estaba mirando la ventana de la cocina.
que conduce a la terraza de la casa. Casi me cago cuando vi algo o alguien detrás de la ventana de afuera, espiando a través de las persianas. Olvidé mencionar que había una silla afuera, justo debajo de esa ventana específica, así que sea lo que sea, tenía que haber estado balanceándose en la silla para mirar dentro. Parecía estar calvo y blanco con tono rosado. Había estado agarrando el marco de la ventana, mirando a mi perro y a mí, mientras rascaba la pantalla de la ventana con esta horrible respiración pesada. Recuerdo que pensé en el momento que era una persona tratando de entrar, porque lo que fuera quería entrar a como dé lugar. La cosa era algo pequeña y parecía como si no quisiera que viera el resto de su rostro, solo sus ojos. Todo este tiempo mi perro había estado observando lo que fuera eso y no había ladrado. Digo esto porque algo tan simple como dejar caer una taza hará que mi perro tenga un ataque de furia, ladrando como loca. Incluso una voz realmente ruidosa de la televisión causaría unos minutos de ladrido de ella. Ahora, como dije, creía que alguien estaba tratando de entrar, así que fui al sofá de la sala de estar, despertando a mi madre y le dije que me acompañe. Por supuesto, lo que creí ver simplemente había desaparecido. Hubiera pensado que estaba perdiendo la cabeza, si es que mi perro no hubiese estado viendo lo mismo que yo. Miré por otra ventana revisando el camino de entrada, en caso de que fuera una persona y hubieran estacionado su automóvil cerca, pero no había nada de eso. Mi madre salió, miró a su alrededor, pero no había nada allí, excepto huellas dactilares en el marco de la ventana. Revisamos todo el patio y no encontramos nada, pero todavía quedaban las sensaciones. Estoy bastante traumatizado hasta el día de hoy, sospechando que me estaba observando durante bastante tiempo y no lo había notado. También el hecho de que, si fuera una persona, tardaría un tiempo en perderlo de vista, incluso si intentara huir. Lo habríamos visto a distancia, debido al enorme patio. No sé si esto haya sido algo paranormal o simplemente un ladrón intentando entrar a mi casa. Afortunadamente, ya no vivo en la casa donde esto sucedió. Tuve otras experiencias aterradoras en esa casa, pero esas son historias para otro día. Aquí está la situación. No sé mucho sobre fantasmas, ni he tenido ningún encuentro con algún tipo de actividad paranormal, hasta donde yo sé. Pero esto es algo en lo que, por alguna razón, no puedo dejar de pensar. En primer lugar, nuestra casa está bendecida con agua bendita, algo que mi madre afirma que ella misma hizo, pero de nuevo, no sé cómo funciona nada de esto. Tenemos algunas cruces en nuestra casa, algunas en la planta baja y otras en la habitación de mi madre, ya que mi madre es religiosa y cree que ayudan a alejar a los espíritus malignos. Pero no hay ninguna en nuestro baño principal, y allí han estado sucediendo cosas. Mi papá y yo compartimos un baño. Cada quien tiene su habitación y mamá tiene su propio baño, lo que significa que mi papá y yo tenemos todas nuestras cosas en nuestro baño. Guardo mis objetos para el cabello, los pinceles de maquillaje, toda esa basura ahí, incluyendo un peine específico que nunca toco. Es bastante viejo. Recuerdo haberlo usado mucho cuando era más joven, pero también uso principalmente el otro peine negro, que es mucho más nuevo. Sin embargo, la razón principal por la que nunca usé este cepillo fue porque siempre lo encontré sucio, cubierto de cantidades masivas de caspa y largos mechones de cabello blanco. Al principio pensé que tal vez mi abuela había usado el cepillo, ya que se había quedado con nosotros por un tiempo y tenía el pelo blanco y fino, pero ella se había ausentado por unos 3 meses
y nunca había notado el estado de ese peine hasta hace unas semanas, porque esa cosa estaba muy sucia. Así que lo tomé para limpiarlo, lo que me llevó una eternidad, ya que me daba algo de asco tocar eso, y mucho menos pasarlo por mi cabello. De cualquier manera, lo limpié y ese fue el final. Pero mira, todo este tiempo había pensado que mi padre era el que lo usaba, así que imagina mi sorpresa cuando fui al baño y encontré ese mismo cepillo cubierto de largos mechones de pelo blanco y aún con caspa. Estaba tan sucio que parecía que incluso podría haber tenido huevos de piojos. Amigo, fue horrible. Le mostré a mi mamá el peine porque estaba tan harta en ese momento, lo que nos llevó a mostrárselo y preguntarle a mi papá al respecto. Echó un vistazo a ese cepillo y dijo: ¿por qué está tan sucio? Acabo de limpiarlo. ¿Eh? Yo nunca uso ese peine y tampoco lo usaba mi padre, ya que también estaba asqueado por él. Carajo, ni siquiera nuestro perro Shih Tzu lo usa, ya que tiene un cepillo propio. Todos estábamos tan confundidos, ya que es muy claramente cabello humano y caspa. Ninguno de nosotros tiene el cabello blanco. El hecho de que el cabello siga volviendo es lo que me asusta. Esa cosa asquerosa está en la basura ahora y planeamos conseguir un nuevo peine. Juro que si me despierto y encuentro ese maldito peine en el baño, voy a llamar a un sacerdote o algo así. De todos modos, solo quería venir aquí y compartir esto, ya que mi mente ha estado plagada por estos pensamientos por un tiempo. Compartiré cualquier actualización si hay. Cualquier pensamiento o comentario sería bueno. También, antes de que alguien pregunte, mi mamá tenía el pelo rojo brillante, papá tiene el cabello negro y yo café. De todos modos, eso es todo por ahora. Rueguen por mí. Una pequeña actualización. Hoy, cuando mi madre y yo salimos a dar un paseo, noté que había un mechón de cabello blanco aferrado a mis pantalones. Me voy a volver loca. Además, la maldita luz del baño sigue parpadeando cada vez que me ducho. Carajo, estos mechones blancos no sé qué significan. Soy de Brownsville, Texas, y una noche estaba en la casa de mi novia. Estábamos teniendo una noche normal, viendo una película y relajándonos en la cama. Eran alrededor de las 9 de la noche. Como no había nadie más en casa, nos sorprendimos cuando escuchamos una voz robótica que venía de afuera de la ventana. Fui a revisar, pero no vi nada. Esto sucedió 2 veces. Entonces, escuchamos ruidos provenientes de la cocina. Mi novia tenía gatos en la casa, así que pensamos que podrían ser ellos y no prestamos mucha atención. Sin embargo, los ruidos continuaron y fueron más fuertes la segunda vez. Revisamos la sala de estar y la cocina, pero no encontramos nada inusual. Así que volvimos a la cama. De repente, escuchamos los ruidos nuevamente por tercera vez y decidimos revisar a fondo toda la casa. Sin embargo, no pudimos encontrar nada fuera de lo común. Los gatos también estaban desaparecidos, como si estuvieran escondidos. Mi novia regresó a su habitación y yo la seguí. Antes de entrar, tuve una sensación extraña y decidí mirar hacia el pasillo. Estaba oscuro y no podía ver nada. Pero de repente, escuché un silbido humano. Pensando que era mi novia, sonreí y me reí un poco. Sin embargo, cuando la miré, parecía genuinamente aterrorizada y me pidió que cerrara la puerta. Cerré como ella me pidió. Sospechamos que alguien había entrado a la casa. Yo ya estaba listo para llamar al 911, pero mi novia insistió que no debía hacerlo. En cambio,
decidimos salir corriendo de la casa. Giré el seguro inferior de la puerta desde dentro de la casa para bloquearla y fui directamente a mi auto. Estaba aterrorizado y temblando. Quería llamar a mi papá y pedirle que trajera un arma, pero mi novia me convenció de que no lo hiciera. En cambio, llamé a mis amigos y les pedí que vinieran con bates de béisbol. Esperamos afuera para ver si alguien salía de la casa, pero no pasó nada. Cuando ellos llegaron, les dije que debíamos entrar y enfrentar al ladrón con los bates que trajeron. Sin embargo, cuando traté de abrir la puerta, me di cuenta de que estaba cerrada. Recordé haberle puesto seguro a la perilla inferior antes de salir, por lo que ahora necesitábamos la llave. Decidimos ir a un restaurante donde se encontraba la madre de mi novia para que nos diera las suyas. Les pedí a mis amigos que se quedaran afuera y llamaran a la policía si veían a alguien. Cuando regresamos, nos colocamos detrás de la puerta, listos para abrirla. Abrí la cerradura inferior y giré la perilla, pero para mi sorpresa y miedo, la cerradura principal superior, que forzosamente requería una llave para bloquearla, ahora se encontraba cerrada. No teníamos la llave cuando salimos corriendo, por lo que no estaba bloqueada desde un principio. Esto me confirmó que alguien estaba dentro. Abrí la cerradura superior con las llaves que teníamos y rápidamente entramos a la casa, esperando encontrar a alguien dentro. Después de registrar toda la casa, revisar todas las ventanas y puertas, parecía intacta y segura. Desde entonces, mis amigos y yo no hemos podido explicar lo que sucedió ese día. La cerradura superior, que necesita una llave para ser bloqueada, estaba cerrada cuando regresamos, a pesar de que no teníamos la llave. Además, todavía no podemos explicar el silbido humano que mi novia y yo escuchamos. El silbido tenía un tono burlón. Cuando su mamá llegó a la casa, le contamos lo que pasó y nos dijo que esa mañana escuchó a mi novia reír a carcajadas mientras la televisión estaba encendida y pensó: Natalie se está riendo tan fuerte que no la había escuchado reír así en mucho tiempo. Pero mi novia no estaba en casa esa mañana. Durmió con una amiga. Unos meses más tarde, la madre de mi novia se estaba preparando para mudarse de la casa. Ella estaba haciendo algunas comprobaciones finales y asegurándose de que todas las puertas estuvieran cerradas. Sin embargo, al día siguiente, cuando regresó a la casa, notó que las puertas traseras estaban abiertas de par en par. Esto le pareció extraño, así que volvió a cerrarlas y entregó las llaves. Unos días más tarde, el agente de bienes raíces que tenía las llaves llamó a la madre de mi novia y le preguntó si había entrado a la casa y abierto las puertas traseras. Ella lo negó, explicando que ya no tenía las llaves. El agente de bienes raíces le informó que el día anterior, cuando fueron a revisar la casa, las puertas traseras estaban abiertas y las habían cerrado, pero cuando regresaron al día siguiente, las puertas estaban abiertas de par en par una vez más. Cuando estaba en la escuela primaria, mi abuela vivía cerca de un campo de caña. Mis primos y mi tío vivían en la misma ciudad, mientras que mi madre y yo vivíamos más al norte. Así que en las vacaciones escolares, mi madre nos llevaba a visitarlos y yo me quedaba principalmente en la casa de mi abuela. Mis primos se quedaban allí para visitarme, debido a factores como el abandono infantil. Los niños nos quedábamos solos en casa por la noche, mientras nuestra abuela trabajaba. Mi madre y mi tío se ponían al día con los amigos y luego se iban a beber. Pensamos que éramos geniales porque teníamos unos 10 o 12 años y literalmente podíamos hacer lo que quisiéramos. Una de esas cosas era que mi prima fumaba. No fumaba en la casa, así que salía y fumaba por el límite que estaba directamente al otro lado de la carretera, hacia el campo de caña. Una vez, ella regresó sollozando y su hermana y yo le preguntamos qué pasaba. Nos dijo que había una cosa agachada
detrás de un contenedor en el patio y le gruñó. Su hermana y yo pensamos que probablemente era un perro, así que salimos a ahuyentarlo. Sin embargo, fuera lo que fuera, no era un canino. Cuando salimos, pudimos ver parte de esa cosa blanca escondida detrás del contenedor. Su hermana se acercó con confianza, pensando que era un perro asustado y perdido. Yo podía escuchar este gruñido que no sonaba como un perro. Era un extraño ruido gutural. Me acerqué a él porque todavía pensaba que en el fondo de mi corazón esta cosa probablemente era un perro, hasta que vi una rodilla blanca y vi que esta criatura estaba agachada sobre 2 patas. Era blanco, sin pelo, extremidades largas, flaco y de forma humana. Lo más cercano que lo puedo describir es como el rastrillo o de rake. Se puso de pie brevemente e hizo este grito defensivo, donde me cubrí la cara. Mis primos gritaron y la cosa saltó a 4 patas de vuelta al campo de caña. Se lo dijimos a nuestros padres cuando llegaron a casa. Bromearon que probablemente era el hijo del dueño de la tierra al que dejaban salir por la noche. Debido a la reacción insuficiente de nuestros padres, nos olvidamos de ello con el tiempo. Sin embargo, cuando le dijimos a nuestra abuela, ella dijo que una noche, cuando estaba regresando a casa con su novio, tomó un giro equivocado y se tropezó. No recuerdo bien. Esta cosa blanca estaba tendida junto al campo de caña, como si estuviera tratando de no ser vista. Se agachó más abajo cuando la miraron, y como les aterrorizó, fingieron no verlo también. Luego avanzaron lentamente hacia el auto, fingiendo que no estaba allí. Antes que se vendiera la casa, y durante mis primeros años de escuela secundaria, cuando mi madre me llevaba a ver a mis primos y tío, vi miradas de ese ser, principalmente por la noche, aunque se podía sentir algo misterioso en el campo de caña durante el día. Cuando estaba en la casa de mi abuela, me encontraba deambulando por el patio. En ese momento vi que algo salió arrastrándose debajo de la casa y luego corrió de regreso al campo. Veía esas miradas, reflejos de ojos detrás de los arbustos o saliendo de la caña por la noche. Así que dejé de hacer esos pequeños paseos escuchando música. Sea lo que sea ese animal, parecía no intentar atacarnos, aunque creo que le gustaba relajarse en la casa de mi abuela. Mi abuela a menudo trabajaba por la noche, así que creo que la criatura iba allí a dormir u observar los movimientos de la casa. Entonces, supongo que no se imaginó que yo y los otros niños entrometidos lo iban a encontrar o notar. No sé de dónde vino o qué quería. Le pregunté a mi abuela por qué la ciudad estaba cerca de una selva tropical con varias cuevas alrededor, y se especula que tal vez ese animal desconocido baja cuando la caña está lista para exportar a la ciudad. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que te las dejamos aquí en pantalla, donde estaremos subiendo más terror, pequeños fragmentos de estas historias. Y si tú igualmente quieres compartirnos algo, alguna historia, audio, video, fotografía, aquí estamos para servirte y para compartir todo este terror a la comunidad. Y vámonos, especímenes, porque creo que aquí espantan.